Efesios capítulo 1. Vamos a pasar a la palabra del Señor, un pequeño estudio de la palabra de Dios que va a estar basado en Efesios capítulo 1. Vamos a leer del versículo 3 hacia el versículo 7, hermanos, por favor. Repito la cita, Efesios capítulo 1, versículo 3 al versículo 7. También saludamos a nuestros hermanos que están a través de la transmisión. Dios les bendiga y gracias damos a Dios por sus vidas. Esperemos que este mensaje también sea de bendición para sus vidas. El día de hoy, hermanos, por la mañana compartíamos una meditación en el grupo de transmisión respecto a la doctrina de la predestinación, y en esta tarde queremos profundizar unos momentos en esta doctrina. Y la doctrina precisamente está basada en Efesios capítulo 1, verso 3 al verso número 7. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Sígame con su vista, por favor, ahí en la lectura. La palabra del Señor dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con un propósito, para que fuésemos apartados, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Dice el versículo 5, habiéndonos
predestinado. En esta tarde, hermanos, vamos a estudiar la doctrina de la predestinación brevemente, en lo que el tiempo nos permite. Y quisiera comenzar preguntando a mi hermana Carmen, si usted, hermana, un día sábado está lavando ropa y de pronto su lavadora se descompone, usted necesita comprar otra lavadora que sirva, que funcione bien. La lavadora es algo prioritario en casa. ¿Qué tanta posibilidad, hermana Carmen, es que usted vaya a la tienda a comprar una lavadora y que usted compre una que no sirva ni prenda ni para nada? ¿Qué tanta posibilidad hay de que usted decida comprar algo inservible? No, ¿verdad? Hasta cualquier persona obviamente buscaría algo que sirva, algo que funcione, algo que supla la necesidad que ella está teniendo de lavar ropa. Obviamente quizás si alguien la compra para partes, pues esa es otra cosa. Pero si alguien necesita lavar ropa, necesita algo que funcione. ¿Sabe que algo así, hermano, Dios hizo con nosotros? Dice la palabra de Dios en Efesios que estando muertos, inservibles, usted y yo, en nuestros delitos y pecados, es por su mucho amor con que nos amó, dice, nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Efesios 2. Estando, ¿qué, hermanos? Semimuertos. Estando inservibles, como una lavadora. El Señor Jesús, hermanos, en la cruz del Calvario, ¿sabe qué compró? Lo vil y lo menospreciado de este mundo. La palabra de Dios dice que Él escogió a lo peor de este mundo. ¿Lo escogió para qué? Para hacerlo pueblo adquirido, real sacerdocio, gente apartada, gente santa. ¿Para qué, hermanos? Para que mostremos las bondades de su luz admirable, hermanos, para que mostremos sus bendiciones a otros, hermanos. Pero el Señor, en este pasaje de Efesios, nos habla, hermanos, de que un día, antes de que existiera el tiempo, hermanos, Él predestinó a los que habrían de ser salvos. ¿Qué significa predestinación? Si puedes dar al siguiente slide, por favor. Fíjese, la palabra predestinación, hermano, la palabra traducida como predestinado, dice, en las escrituras arriba mencionadas, viene de la palabra griega prorizo, que significa determinar anticipadamente, ordenar o decidir con anticipación o antelación. Quiere decir, hermanos, que Dios, antes de que se crearan los cielos y la tierra, nos había dado destino a usted y a mí. Ahorita vamos a ver todos los versículos bíblicos que hay como base de esta doctrina. Siguiente punto dice, así que predestinación es Dios determinando anticipadamente ciertas cosas que van a ocurrir por adelantado. Acompáñeme a Romanos 8:29, por favor. Romanos 8:29, hermanos, usted lo puede anotar como una base, como una cita base para este tema de la predestinación. Romanos 8:29. Si quiere usted apunte y yo la leo para no tomar mucho tiempo. Romanos 8:29 dice la palabra del Señor. Porque a los que antes conoció, también los, ¿qué, hermanos? Predestinó. La palabra predestinar, hermanos, si la dividimos en dos, es antes. Dio destino a la persona antes de que existiera. Eso significa predestinación. Antes, destinación, destino. Es decir, Dios nos dio destino desde antes de nacer, hermano Gilberto. ¿Se acuerda de Jeremías? Te escogí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre. El Señor nos dice en Romanos 8:29, a los que antes conoció,
Y fíjense qué glorioso, hermanos. Porque a pesar de que conocía los pecadores que íbamos a ser, nos escogió. ¿No se goza por ello, hermano? Hermano, si usted va a la tienda, usted escoge lo mejorcito, ¿verdad? Es normal. Dios escogió lo peorcito, hermano. La palabra de Dios así lo dice. Pero a pesar de que nos conoció, a pesar de que antes de la eternidad, siendo Dios omnisciente, que sabía todo, sabía que Saúl iba a mentir, sabía que Saúl iba a blasfemar, sabía que Saúl iba a ser un niño rebelde, un joven rebelde, quién sabe qué tantas cosas hice. A pesar de que me conoció desde antes, dijo, voy a morir por él. Eso es predestinación, hermano. ¿Se goza por ello? No nada más nos predestinó, dice el versículo 29. ¿Para qué nos predestinó? Dice el versículo 29. Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Versículo 30. Y a los que predestinó, a estos que hermanos, también llamó. ¿Se acuerda de Mateo, Leví, que estaba en la mesa de los publicanos? Jesús, hermanos, no pasó de casualidad por allí. Jesús sabía como Dios que era y es, dijo, este publicano está predestinado. Después de ser predestinado, dice, a los predestinados dos llamó. A Leví, ¿qué le dijo? Sígueme. Primero es la predestinación y después el llamamiento. A su vida, hermanos, un día se acuerda que Dios vino y nos llamó. Saúl, Saulo, Saulo, ¿se acuerda? ¿Por qué me persigues? ¿Se acuerda de Zaqueo? Zaqueo, bájate de ahí. Todos esos son llamados, pero antes fueron predestinados para ser salvos. Continuamos en el versículo 30. A los que llamó, a ellos también justificó. Justificar significa absolver, perdonar. A los que llamó, sea la samaritana, sea Saúl, sea Zaqueo, sea Gilberto, a los que nos llama, hermanos, Él nos perdonó, nos justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. La parte de la glorificación está por venir. Cuando Cristo venga, la transformación de nuestro cuerpo, eso se llama glorificación. Acompáñenme a otro pasaje, mis hermanos, por favor, a Hechos, capítulo 18, otra base bíblica, una ocasión que Pablo estaba desanimado en la ciudad de Corinto y estaba dudando de seguir predicando, estaba dudando de predicar, pero en Hechos capítulo 18 se le aparece el Señor, hermanos, y fíjese qué palabras tan hermosas le dice el Señor a Pablo en Hechos 18, verso 9 y verso 10. Hechos 18, verso 9. ¿Lo tiene, hermano? Hechos 18, verso 9. Dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en una visión de noche. Le dijo, no temas, Pablo, sino predica, habla y no te calles. ¿Por qué? Versículo 10. Porque yo, tu Dios, estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal. Porque yo, ¿qué, hermanos? Tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ese pueblo todavía no era salvo. Era un pueblo predestinado para salvación, hermanos. Dios, el Dios que predestina, también llama. Pablo le dijeron en una visión de noche, Pablo, no te desanimes, sigue predicando, porque aquí todavía tengo muchos predestinados para ser salvos. ¿Sí va quedando claro esta doctrina, hermanos? El Señor dijo en su palabra, Pablo, no ceses de predicar, porque aún hay mucho pueblo por ser salvo en esta ciudad. Volviendo aquí, hermanos, en la pantalla dice, Dios predetermina que ciertos individuos serán salvos. Numerosas escrituras se refieren a los creyentes en Cristo como habiendo sido
elegidos. Aquí le voy a pedir a 4 voluntarios para avanzar. Mateo 24, 22 y versículo 31. Si me puede ayudar mi hermana Adriana, por favor. Romanos, ese lo voy a dejar pendiente. Pero si alguien me pudiera ayudar en Efesios 1, del 3 al 7 y versículo 11. Si me pudiera ayudar en esa mi hermano Sergio. Y el pastor Daniel, si me pudiera ayudar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2 y capítulo 2, 9. Por favor, para avanzar. Mateo 24, 22, mi hermana Adriana, y versículo 31. Por favor. Gracias, hermano. ¿Juntarán a quiénes, hermanos? ¿A todo el mundo? A sus escogidos. Hermano Sergio, Efesios 1, 3 al 7 y luego el versículo 11, por favor. Gracias, hermano. Según nos escogió en él, ¿cuándo, hermanos? ¿En el momento que murió? No, antes de la fundación del mundo. Antes que ni siquiera nuestros abuelitos existieran, hermanos. ¿Se fija qué amor tan grande es de nuestro Dios, hermano? ¿Cuántos merecíamos que Dios nos escogiera? ¿Cuánta gente hay en El Paso, hermanos? Que bien pudiera estar aquí, quizás hasta más fiel que yo, más fiel que nosotros, pero Dios escogió a lo peor, a lo vil, lo menospreciado. Pastor Daniel, por favor, si nos pudiera ayudar con Primera de Pedro. Sí, por favor. Gracias, pastor. Sois linaje escogido. ¿Se acuerda? En los evangelios en Juan dice, no, vosotros no me escogieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros y los he puesto para que llevéis mucho fruto y este fruto permanezca. ¿Se fija qué hermosas palabras, hermano, del Señor Jesucristo? El siguiente punto dice, la predestinación es la doctrina bíblica de que Dios en su soberanía elige a ciertos individuos para ser salvos. ¿Puede seguir el siguiente, por favor? Romanos 9, 20 al 23. Acompáñeme a este pasaje, hermanos. Este pasaje es un poquito duro. Habrá muchos, hermanos, que lo quisiéramos arrancar de la Biblia. Es duro, hermanos, pero es doctrina que necesitamos conocer. Romanos 9, 20. Es más, vamos a leerlo desde el versículo 15. Perdón, desde el versículo 11. Romanos 9, 11 en adelante. Voy a dar tiempo para que lo tenga. Usted subraye lo que crea interesante. Aquí en este punto, hermanos, lo que
trata este pasaje que vamos a leer es que debemos recordar, hermanos, de que ninguno de nosotros merecíamos ser salvos. Romanos 9:11. La palabra de Dios dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecamos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y todos merecemos el castigo eterno. La paga del pecado es condenación, muerte eterna. Como resultado, fíjese, Dios sería perfectamente justo en dejar que pasemos una eternidad en el infierno. Yo me he puesto a pensar, hermano, si Dios me hubiera mandado al infierno, ¿Dios dejaría de ser justo? No, hermano. Él sigue siendo justo. Él no me debía la salvación. Al contrario, hermanos, como dice la palabra de Dios, sin ser merecedores nos la dio por gracia. Eso significa gracia no merecida, un regalo no merecido. Por gracia sois salvos. Por eso dice, Dios seguiría siendo perfectamente justo si dejara pasar una eternidad, que pasáramos una eternidad en el infierno. Sin embargo, Dios decidió salvar a algunos de nosotros y Él no está siendo injusto con aquellos que no eligió, porque ellos reciben lo que merecen. El hecho de que Dios fuera clemente con algunos no lo hace injusto para con los otros. Nadie merece nada de Dios, por lo tanto nadie puede reclamar si no recibe algo de Dios. Ahora sí vamos a leer Romanos 9:11. Lo voy a leer, hermanos, e imagínese su vida si Dios no lo hubiera escogido a usted y a mí. Romanos 9:11 dice, pues, dice, no habían aún nacido, ni habían hecho ni bien ni mal. Uno puede haber dicho, bueno, yo lo escojo a este porque nació haciendo bien. Pero no, hermanos, Dios no nos escogió por ser malos ni por ser buenos. Nos escogió por su mero beneplácito. Dice, versículo 11, para el propósito de Dios conforme a la elección, permaneciese no por las obras, sino por Él que llama. Se le dijo al mayor, servirá al menor. Como está escrito, versículo 13, a Jacob amé, mas Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos a esto? ¿Hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés le dijo, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiera ser salvo, ni del que corra de ser salvo, sino de Dios que tiene misericordia. Y aquí está un ejemplo de un vaso que fue escogido para ira, Faraón, versículo 17. Porque la Escritura dice, a Faraón para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien Él quiere, tiene misericordia, y quien Él quiere endurecer, endurece. Una pausa ahí, hermanos. ¿Sabe que yo me gozo, hermanos? Me gozo porque Dios permitió que mi corazón no se endureciera a la palabra de Dios. Un predicador dijo alguna vez que el evangelio es como el sol. A unos endurece y a otros derrite. ¿Sí se fija lo que causa el sol en el cemento, hermanos? ¿Qué causa el sol en el cemento? Lo endurece. ¿Qué causa el sol en la mantequilla? La derrite. ¿Cómo fue su corazón, hermano? ¿Endurecido o derretido? Cuando venimos a Cristo, hermanos, el Espíritu Santo obró que se derritiera por amor a Cristo. Estando duros, el Señor nos derritió porque dice Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder para derretir al corazón más duro. Usted se goza porque su vida no fue como la de Faraón. Faraón fue un hombre que fue usado para mostrar la ira de Dios porque su corazón se endureció. Pero hay corazones que con el mismo evangelio se derriten. Yo alabo a Dios porque mi corazón, Él quiso que se derritiera el evangelio, que no se endureciera.
como Faraón. Continuamos en el versículo 19. ¿Pero qué me dirás? Pero me dirás, dice, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Versículo 20. Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo? Para que alterques con Dios. ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Qué duro, hermano. Dios puede predestinar para salvación y para condenación, para honra y para deshonra. Es duro, hermano, pero está en la Biblia. ¿Y qué si Dios, dice el versículo 22, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción? Un ejemplo de un vaso de ira preparado para destrucción, ¿sabe quién era? Faraón. Faraón no está en el cielo. Su corazón lo endureció para a través de ese corazón duro se mostrase el poder de Dios a través de las 10 plagas en Egipto. Dios tiene vasos para deshonra como Faraón y vasos para honra como usted y como yo. ¿Podremos decirle al Señor que eres injusto? No. El barro no le puede decir al alfarero por qué haces un vaso para honra y otro para deshonra. Somos barro en sus manos. Eso se llama soberanía de Dios. Él hace lo que quiere en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Por último, el versículo 23. Y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. ¿Quién es usted, hermano? ¿Vaso de misericordia o vaso para ira? Somos vasos de misericordia, hermano. Los vasos de ira son aquellos que son destinados para condenación, como Faraón. Un ejemplo. Continuamos, hermano. Una ilustración para ejemplificar esta doctrina. Dice, una ilustración sería el que yo regalara dinero a 5 personas entre un grupo de 20. Imagínense que el pastor Saúl se cree Joe Biden y quiere dar un cheque de estímulo, hermano. ¿Quién quiere un cheque de estímulo, hermanos, esta tarde? Porque yo no lo voy a dar, hermano, lo voy a dar al pastor Daniel. No se crea. Imagínense, hermanos, si yo quisiera dar dinero. No sé dónde lo saqué, pero dice, regalará dinero a 5 personas de entre un grupo de 20 personas. Las 15 personas que no recibieron dinero, ¿tendrían derecho para estar molestas? Probablemente sí. ¿Pero tendrían razón para estar molestas? No. ¿Por qué? Porque yo no le debía dinero a ninguno de ellos. Simplemente decidí ser generoso con algunos. ¿Sí está clara esta ilustración? Algo así, hermano. Es quizás una ilustración medio burda, pero Dios decidió salvar a algunos. Los otros no pueden decir por qué. Porque Dios no nos debía la salvación a nadie. Y si nos la dio a nosotros, gócese, hermano. Gócese porque somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y si estamos aquí, no fue porque corrimos o porque no queríamos. Dice la Biblia, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Él soberanamente tiene misericordia y lo atrae con cuerdas de amor. A ese es otorgada la salvación. No el que aplaude, no el que salta, no el que hace mandas por un ídolo. No del que quiere, ni del que no quiere. Yo no quiero ser cristiano. Saulo no quería, hermano. Pero hay un llamamiento ineludible que nos trae y nos trae, hermanos. Es un llamamiento efectivo y nadie le puede decir que no. Su gracia es irresistible, hermano. ¿Se goza por ello? Pasemos a la siguiente. Esta es la última, hermanos. Una pregunta. Si Dios predestinó, y con esto concluimos, si Dios predestinó para salvación
¿qué tanto sentido tiene evangelizar? No, hermano, pues si ya están predestinados, ¿yo qué voy a hacer? Que Dios los salve cuando sea su tiempo. Fíjese lo que dice. Dios predestinó a muchas personas para salvación. Ese versículo ya lo leímos, Romanos 8:29. Pero también, así como predestinó a este grupito de casa de Dios para salvación, también ordenó los medios para que ellos pudieran recibir esa salvación. ¿Cuáles son los medios? Dios llamó al pastor Daniel, le dio un llamamiento, proveyó para que este lugar fuera abierto, para que usted y yo escucháramos el evangelio y fuésemos salvos. Así como Dios predestina, también provee los medios para que usted y yo oigamos el evangelio. Por eso dice, cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de los bienes. Y también dice, ordenó los medios para que ellos pudiesen recibir esa salvación. En su soberanía, Él determinó que su reino avanzara en este mundo, salvando a pecadores por medio de la predicación del evangelio. Primera de Corintios 1:21. Por lo tanto, aunque haya predestinados, es nuestra obligación evangelizar, porque usted y yo no sabemos quién sí y quién no. El sembrador sale a sembrar y Dios sabe a quién da la fe. Todos los cristianos tenemos el ministerio de la reconciliación, dice 2 de Corintios 5:18. Somos llamados a ser embajadores de Cristo y alcanzar a las personas, hermanos, con el evangelio, entendiendo que en última instancia la conversión de esas personas está en manos de nuestro Dios soberano y misericordioso. Entonces, ¿seguimos siendo responsables de evangelizar? Sí, Señor. Para que estemos un día en la presencia de Dios y digamos, Señor, aquí está, un alma, 2 almas, 3 almas, 10, 20, 50 almas. Pero les prediqué el evangelio y tú obraste salvación en ellos. Aquí está, Señor. Y nos dirá las preciosas palabras, ven, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasa al gozo de tu Señor. ¿Usted se imagina ese día, hermanos? ¿Cuántas almas lleva ya ganadas para Cristo? Ay, no, mejor que se espera, hermano, porque todavía no llevo ni una. Preparémonos, hermanos, porque Cristo viene. ¿Cuántas almas llevamos ya para presentarlas al Señor? Señor, gracias. Al menos una. Mi vecino, al menos, que no lleguemos a su presencia con las manos vacías, hermanos. Ahora sí, para concluir, hermanos, concluyo con un pasaje del Antiguo Testamento y uno del Nuevo Testamento. ¿Alguna duda hasta aquí, hermanos? ¿Entendimos, hermanos, lo que es predestinación? Escogimiento antes de la fundación del mundo. Si nosotros decir ni pío, ni obramos bien para que nos escogiera, ni obramos mal para que no nos escogiera. Es que Dios no se basa en lo que haga el ser humano. Por eso es gracia. Gracia es un regalo inmerecido. Nuestros niños de casa de Dios, ¿se merecieron los regalos de esta Navidad? A Nicole, ¿no? Yo sabía que sí, ¿verdad? Alex, Kate, Karen. Claro, pues sí tenemos niños muy bien portados. Pero hubo otros que en su infancia, como yo, hermanos, pues yo no me lo merecía tanto. Pero ¿a poco nuestros padres nos regalaban en base a nuestros méritos, hermanos? Realmente nos amenazaban quizá en octubre. Pórtate bien, porque ya viene Navidad, Saúl. Y ahí andamos. Ay, ahora sí. Nos levantamos temprano para ir a la escuela dominical. Pero nomás pasaba diciembre, en enero. La indisciplina otra vez, ¿verdad? Nuestros padres, fíjese, a pesar de ser humanos, no nos regalaban cosas en base a nuestros méritos. Menos Dios, hermanos, menos Dios. Lo que tenemos de Dios, principalmente la salvación, la tenemos por gracia. No por lo que yo haga o deje de hacer. No porque fui muy malo o fui muy bueno. Fuimos predestinados desde antes de la fundación del mundo
En pocas palabras, no nos dio chance ni de pecar ni de ser santos. Él nos escogió para ser santos, como dice Efesios. Nos escogió desde antes de la fundación del mundo, como decía la lectura que leyó el pastor, para ser rociados con la sangre. Qué precioso versículo. El Señor nos escogió para que esa sangre preciosa que no merecíamos que fuera derramada, fue derramada y por nosotros también. Gracias a esa predestinación que sucedió antes de la fundación del mundo. Deuteronomio 7:7, hermanos. Leemos un versículo del Antiguo Testamento que nos habla de la predestinación y uno del Nuevo Testamento y concluimos esta noche. Deuteronomio 7:7. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Fíjense qué hermoso, hermanos, este versículo de Deuteronomio. Si llegásemos a tener algún tipo de orgullo, Deuteronomio es el quinto libro, es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y luego Deuteronomio. Este versículo, hermano, le recomiendo que lo subraye. Si por allí algún día usted se siente que es bien digno de los favores de Dios, lea este versículo. Si por ahí un día nos gana el orgullo y decimos, ay, Dios me dio otro día porque me lo merezco, vaya a este versículo. Si usted un día llega a pensar, ay, esta salvación, ¿cómo me la merecía? Lea Deuteronomio 7, desde el versículo 6. ¿Lo tiene? Fíjese cómo dice, Dios le habla al pueblo para que se ubique, para que se dé cuenta que si es pueblo de Dios, es porque Él los escogió, no porque el pueblo se haya portado bien. Deuteronomio 7:6 dice, porque tú eres pueblo santo. Santo significa apartado. Tú eres pueblo santo para Jehová, tu Dios. Lea conmigo la siguiente parte, hermano. Todos juntos dice, Jehová, tu Dios, te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová los amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia, en persona le dará el pago. Guarda, por tanto, los mandamientos, estatutos y decretos que yo te mando hoy que cumplas. Qué tremendo, hermano, ¿eh? Si por ahí el pueblo de Israel se sentía muy grande, Dios me escogió a mí porque soy bien talentoso, porque no, mejor no digo eso, ¿no? Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, no por ser vosotros más que otros. Yo me he puesto a pensar, Señor, no escogiste a Saúl por ser más, por tu pura gracia. Dígalo usted también, hermana Isabel, Dios no le escogió a usted por ser más ni menos, sino porque Él le plació escogerla para salvación. Hermana Adriana, no por ser usted más que otras, que su familia, porque Dios le escogió a usted por su puro beneplácito. Dice, no por ser más que todos los demás pueblos ha querido Jehová escogerte, pues vosotros eras el más insignificante. Qué tremendo.
Mejor saltémonos a 1 Corintios 1:27, hermano. Son versículos duros, ¿verdad, hermanos? Que nos ubican. Si por ahí, hermanos, teníamos quizá un poquito de orgullo. De mi familia yo soy el único cristiano porque soy un bárbaro. Yo leía mucho la Biblia, siempre fui muy moral, siempre fui muy obediente a mis padres. No, hermanos. Dios nos escogió no por ser más ni por ser menos. Por su mero beneplácito nos predestinó. 1 Corintios 1:27. Y ahora sí, con esto concluimos. ¿Lo tiene, hermano? Desde el versículo 26, 1 Corintios 1:26. Pues mirad, hermanos, dice, vuestra vocación, vocación significa vuestro llamamiento, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles. Ahora todos juntos, versículo 27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Póngase de pie, por favor. ¿Tenemos algo de qué gloriarnos? El hecho de que Él nos haya salvado por gracia no nos da a nosotros el sentirnos más ni menos que otros. Sencillamente que nos mantenga humildes, hermanos, diciendo gracias, porque a pesar de ser lo vil y lo menospreciado, lo más insignificante, tú me amaste. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Está agradecido con Dios por esa salvación que le ha dado, hermano? Porque lo escogió desde antes de la fundación del mundo. Dios es un Dios soberano. Demos gracias a Dios por esta salvación tan grande que nos ha dado. Sin merecerla, Él nos la ha dado por pura gracia. Demos gracias a Dios. Señor eterno, gracias. Porque no éramos nadie. No éramos nada, Señor. Siendo el pueblo más insignificante, como dice tu palabra en Deuteronomio. No te escogí porque fueras un pueblo más inteligente que el otro, más sabio, más santo, más apartado. No, sino por tu puro amor, porque a ti te plació, porque tú eres un Dios soberano, que tú decides elegir y escoger y predestinar y salvar a aquellos que tú has predestinado. Gracias, porque si nosotros estamos en la fe, no fue porque corrimos o porque deseamos mucho ser salvos, sino porque tú tuviste misericordia de nosotros. Gracias, gracias, porque no mereciendo la salvación, Señor, nos has llamado hijos tuyos. Por eso Juan decía, mirad cuán amor nos ha dado el Padre de ser llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a Él. Gracias, porque si somos salvos, fue por el puro beneplácito de tu voluntad. No porque fuésemos muy justos, muy morales o muy pecadores. Tu gracia irresistible nos alcanzó, nos atrajo con cuerdas de amor, y hoy estamos aquí en tu casa por tu pura gracia. No hay mérito alguno en nosotros, no hay mérito alguno. Todo es gracias a ti, Señor. La salvación pertenece a Jehová.
No es que yo haya decidido, es que Dios decidió salvarme. Gracias por salvar a este pueblo, Señor. Gracias, gracias por mis hermanos de casa de Dios, porque nos gozamos al oír esta doctrina, nos gozamos al entenderla, porque tu Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría para entenderla. Ahora, ayúdanos a mantenernos humildes, que si somos salvos, es por tu pura gracia, Señor. Ayúdanos, Padre, a mantenernos humildes y glorificando y gloriándonos en Cristo Jesús, que es nuestro Salvador. Despídenos en paz y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias por cada niño, por cada jovencito, por cada hermana, por cada hermano que estuvo aquí presente, por mis hermanos que estuvieron viendo esta transmisión. Gracias por tu palabra. Llévanos con bien y permítenos volver el próximo domingo. En el nombre de tu Hijo Jesús oramos. Amén y amén. Hermanos, antes de despedirnos, recuerda, hermano, que el clima el fin de semana va a estar frío. Según los pronósticos, yo no me siento Aldo Acosta, hermanos, pero según los pronósticos dicen que va a estar frío. Así que tome sus precauciones. Aquí nos vemos a las 10:30, si Dios lo permite, hermanos. Aquí nos vemos, hermanos. Nada más véngase bien cubierto. Y aquí tendremos el calentón, Dios mediante. Así es, hermanos. Dios les bendiga y Dios les guarde, hermanos.